Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Era Verde. El día de hoy nos encontramos nuevamente desde los jardines del Museo Nacional y vamos a conversar sobre la reciente aprobación de la moratoria a los proyectos hidroeléctricos en el cantón de Upala. Para conversar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña Sofía Barquero, quien es asesora legislativa del diputado Edgardo Araya. ¿Cómo está, Sofía? Bien, por dicha. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y también nos acompaña don Álvaro Carrillo, quien es el regidor de la Municipalidad de Upala y quien muy amablemente aceptó nuestra invitación para venir a acompañarnos acá al programa. ¿Cómo está, don Álvaro? Muy bien, usted. Aquí viendo a ver en qué les podemos servir. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Y para introducir un poco este tema, vamos a pasar a ver una cápsula que recuerda la gran manifestación que ocurrió el 21 de marzo del año pasado en Upala, donde las organizaciones comunales solicitaron precisamente la aprobación de esta moratoria a los proyectos hidroeléctricos. Vamos a pasar a ver esta información y volvemos con más de Era Verde. La marcha hoy, que es una marcha de celebración de la vida, porque es por la defensa de los ríos, del agua y de los ecosistemas que están alojados en las cuencas, tuvo como símbolo entonces la salida de 3 puntos en donde atravesados por los 3 ríos más importantes de la zona, que son hoy amenazados por proyectos hidroeléctricos. Durante los últimos años, los cantones de Upala y Guatuso experimentan un creciente proceso de expansión de represas hidroeléctricas marcado por la formación de un verdadero enjambre de proyectos hidroeléctricos. En efecto, de acuerdo a estudios realizados por la Asociación de Iniciativas Populares, miembro de la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, ya suman 10 proyectos hidroeléctricos planteados para estos cantones. Por su lógica y dinámica, lejos de aportar verdaderos beneficios y bienestar a las poblaciones locales, estos proyectos vienen a profundizar y reforzar el profundo proceso de deterioro ambiental, social y cultural que sufre la región, de la cual el PH Canalete, exento del pago de algunos impuestos municipales y nacionales, es un fiel espejo de los pocos beneficios que han recibido las comunidades interesadas, más allá de algunos empleos durante la fase constructiva. Pedimos a este gobierno local lo siguiente: adoptar un acuerdo a nivel del Consejo Municipal encaminado a detener el proceso de represamiento de los ríos y quebradas destinados a la producción eléctrica en el cantón, declarando al cantón de Upala libre de represas hidroeléctricas. Firma en nombre de las comunidades y organizaciones de la Coordinadora Norte Tierra y Libertad en Upala los 21 días del mes de marzo. ¡Un grito del pueblo! Libres como eran antes, porque yo soy nacida en el Yolial de los Chiles, de Cañones, de Upala, y no quiero más contaminación, no quiero más nada. ¡Ríos libres! ¡Pueblos vivos! ¡Ríos libres! ¡Pueblos vivos! ¡Ríos libres! ¡Pueblos vivos! Nos motiva la vida, ¿verdad? La naturaleza es vida, la tierra es vida, los ríos son vida, siempre nos dieron la vida. Nos dieron diversión, nos dieron esparcimiento desde niños cuando jugábamos en el río. Y además nos daban mucho alimento. El pescado era ir a traerse el mejor pez como si estuviera en la nevera, ¿verdad? Mejor porque estaba fresco. Entonces eso significa para nosotros vida. Y que lo destruyan por unos cuantos dólares es incomprensible para nosotros. ¡Upala unida jamás será vencida! ¡Upala unida jamás será vencida!
Estamos de vuelta acá en Era Verde y seguimos desde los jardines del Museo Nacional conversando sobre la reciente moratoria que se aprobó en el Cantón de Upala a los proyectos hidroeléctricos. Don Álvaro, tal vez si empezamos para abordar este tema explicando un poco en qué consiste esa moratoria que se aprobó. Consiste en que no se darán más permisos hasta tanto no se hagan los estudios que afectan realmente a la comunidad, porque normalmente se hacen solo en lo que afecta, a los desarrolladores de los proyectos. ¿Y por qué se aprueba esta moratoria en el Cantón de Upala? Porque en realidad ya había mucha iniciativa de las comunidades, la gente está en total desacuerdo. A propósito de hablar de esa manifestación, y curiosamente no llegó a la Comisión de Jurídico como se dijo en ese momento. Yo soy quien la preside y no nos llegó. Entonces tuvimos que acudir a esto, con el apoyo del despacho de don Edgardo Araya, de Sofía, para presentar la moción, y la llevó el pueblo. Yo la refrendé, pero la iba respaldada por 900 firmas y el pueblo nos apoyó ese día en la sesión del Consejo Municipal. Sofía, hablando un poco del tema de las moratorias, tal vez si explicamos en términos jurídicos qué significa esta moratoria y qué alcances tiene realmente. Bueno, la moratoria significa que por un espacio de tiempo, en este caso 5 años, como dijo don Álvaro, la municipalidad no va a dar permisos de uso de suelo. Entonces el alcance es justamente eso. Este permiso es uno de los requisitos que tienen otro tipo de permisos como las concesiones, las viabilidades ambientales, y sin ellos no se puede llevar a cabo el proyecto. Entonces, en este caso, la municipalidad decide no dar ese resello, digamos, y no se puede construir la obra en el territorio de la municipalidad. Don Álvaro, ¿y cómo fue el proceso para lograr articular a las comunidades y que ya se llevara y se presentara esta moción? Tal vez si contamos cuáles fueron las etapas del proceso. Este nació porque quieren desarrollar uno nuevo, el HP en Chimurria, y ese afecta a 2 comunidades donde el río lo usan para recreación y la gente está muy encariñada con eso, el temor es que no vaya a desaparecer. Entonces fuimos a una reunión con ellos y yo vi gente muy decidida a evitarlo, gente honesta, gente que ha trabajado en el campo siempre, que uno los conoce de toda la vida, decididos a pararlo de toda forma, usando como dicen, hasta la ley del machete, ¿verdad? Sea pararla. Entonces dije yo, hay que hacer algo porque esta gente el día de mañana van a ser delincuentes y la verdad que no es justo. Y ya, además de esa manifestación, el pueblo viene organizado, pero de forma muy dispersa. Unos por acá, otros por allá. El DIPSO nos ha apoyado bastante, se han hecho varias reuniones, pero nunca se ha aterrizado porque ellos querían, la idea de ellos es eliminarla de por vida, ya parar aquello. Pero existe un término en la ley que eso no puede hacer la municipalidad, bueno, eso Sofía sabe más que yo. Entonces lo hicimos así, llevando al pueblo y convenciendo a gente que no estaba muy convencida en el Consejo de Regidores. De hecho, no estaban muy convencidos, ahí hicieron muchas cosas como para que ese día no se votara, querían mandarlo a comisión y yo pensé que se dispensara el trámite de comisión. Y una señora salvó el voto porque no quería que fuera a comisión, en comisión no tenía mucha posibilidad porque igual iba a llegar ahí mismo, entonces había que aprobarla ese día. Con el respaldo del pueblo, las firmas, teníamos que aprobarla en ese día y así, gracias a Dios, se logró. Tal vez entonces, si volvemos a esto que don Álvaro nos comentaba, esta moratoria es por 5 años. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una prohibición que se hiciera de forma definitiva a los proyectos y por qué esta prohibición total a los proyectos hidroeléctricos no es viable? Bueno, una prohibición total implica que definitivamente ya no se puedan realizar este tipo de proyectos. Entonces pasa por declarar ilegal una actividad que está regulada en el ordenamiento jurídico costarricense. Y ahí las municipalidades no tendrían esa competencia, tendría que ser por ley de la República. En este caso es una moratoria, entonces significa que la municipalidad necesita un espacio de tiempo para analizar cómo se han venido dando las cosas y para resolver y poder tomar una decisión definitiva con el conocimiento técnico y científico necesario de acuerdo con lo que establece la Ley General de Administración Pública. Ahora, al no ser esto entonces una ley a nivel nacional, sino más bien una decisión autónoma de la municipalidad, ¿cuál es el alcance que tiene realmente, volviendo un poco al alcance de las moratorias?
¿qué respaldo va a tener la municipalidad en que se respete su decisión de poner esta moratoria por 5 años? Bueno, en ese punto específicamente hay mucha discusión jurídica, ¿verdad? Nosotros creemos que la Constitución política es clara y dice que las municipalidades son libres de elegir la forma en la que van a garantizar los intereses y las necesidades de todas las personas dentro de su jurisdicción territorial. Sin embargo, hay discusión porque hay gente que dice que la autonomía municipal no alcanza para tanto. Por eso, en este caso en específico, la moratoria es en relación con los permisos de uso de suelo de la municipalidad, ¿verdad? Que nadie más que la municipalidad puede decidir sobre ese otorgamiento o la negación. Además, don Álvaro, esta moratoria representa el sentir de las comunidades de la zona. Tal vez si nos referimos un poco a cuál es la situación en la zona norte, porque conocemos de que existen 10 proyectos hidroeléctricos, de los cuales 3 ya entraron en operación y otros 7 se encuentran en trámite. Entonces, ¿cuál es la situación de los ríos en la zona norte de nuestro país actualmente? Sí, por ejemplo, esas 10 abarca lo que es Guatuso también. Propiamente en el cantón de Upala ya hay 2 realizadas. Una del PH, Los Negros, primera ya tiene permiso para la segunda etapa. Después el PH de Canalete, ya tiene las 2 etapas construidas. Y eso, los otros de los que me habla usted, esas no han llegado a la municipalidad. Por ejemplo, la de la Jabalina y esa PH de Chimurria no han llegado a la municipalidad. Ya creo que están haciendo su inversión, pero no tienen ningún permiso de la municipalidad. Nosotros en el momento en que se aprobó la moratoria, se envió notificación a Setena. Entonces por ahí creo que va a tener un rato porque ellos no podrán dar permiso ni la municipalidad le va a dar. Ya fue publicado en la Gaceta del 9 de marzo. De ahí estamos esperando a ver qué pasa. Igual no es a nivel nacional, pero ya me han llamado de otras municipalidades para ver si se cogen a la nuestra, para ellos también luchar por lo mismo. Ahora, Sofía, para tratar de terminar de entender un poco en qué consiste la moratoria y cómo va a traducirse esto en acciones, esta moratoria es retroactiva, es decir, afecta a proyectos que ya fueron presentados previamente o empieza a regir a partir de este momento. Justamente empieza a regir a partir de que salió publicada en la Gaceta, de manera que los 3 proyectos que ya están con permisos de la municipalidad van a continuar sin ninguna afectación. ¿Y cuál es el sentir general de las comunidades posterior a que ya se aprobara esta moratoria? ¿Qué opinan las personas del cantón de Upala de que se apruebe finalmente esto por lo que lucharon? Yo creo que una mayoría está totalmente de acuerdo y contentos de que se haya hecho algo por fin, porque ellos normalmente siempre están en desacuerdo, pero la municipalidad no tiene herramientas. Creo que es la única para poder evitar esa situación, que de hecho en su momento Edgardo lo presentó en San Carlos, en la municipalidad de San Carlos, y no pasó la moción, no pasó. Ahora yo tengo la fe en Dios de que sí, porque va bien blindada, ya tiene las experiencias de otros y la fe es que sí, ¿verdad? Que perdure en el tiempo. Tal vez ahí señalar que ya ha habido experiencias de moratoria en el tema de la piña, en Guásimo y Pocosí, y la Sala Constitucional se las trajo abajo. Entonces nosotros para este caso hicimos un estudio de las resoluciones de la Sala Constitucional en esos otros casos y entonces procuramos blindarla de alguna forma, ¿verdad?, para que subsanara los errores de las anteriores. Bueno, y sobre estos puntos vamos a profundizar un poco más en el siguiente bloque. De momento vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y el día de hoy nos encontramos desde los jardines del Museo Nacional y seguimos conversando sobre la reciente aprobación de la moratoria a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el cantón de Upala. En el bloque anterior estábamos conversando un poco sobre cuál fue ese proceso que llevó la comunidad precisamente para lograr la aprobación de esta moratoria.
Ahora bien, tal vez don Álvaro, si nos comenta un poco, ¿cuál fue el proceso ya propiamente dentro de la comisión, dentro de la municipalidad, para que se lograra llegar a esta aprobación de la moratoria? Sí, como le decía anteriormente, no tenía mucha viabilidad dentro del consejo, estaban bastante divididos. Yo creo estar seguro de que estábamos 3-2 en contra. Yo no lo presenté directamente porque no iba a prosperar. Entonces ya después, cuando me ayudó don Edgardo, ellos tienen la agenda muy completa, entonces me dijo que podía estar a las 10 de la mañana, solo un día tenía. Y yo reuní el pueblo a las 10 de la mañana, la sesión a las 7 de la mañana, imagínense usted lo que es gente que viaja hasta 40 kilómetros, a las 7 de la mañana habían 60 personas para acompañarnos a la sala de sesiones. Y en la sala de sesiones ellos no hallaban ni cómo, los que siempre habían dicho que no, cómo decir que no en ese momento. Y nos pidieron hasta que le hiciéramos una reforma, que como tal no era ni tan necesaria, porque el escrito iba en un encabezado que decía todo lo que se trataba. Y igual, como lo mencionaba Sofía anteriormente, la ley no es retroactiva, entonces no iba a afectar, entonces ellos querían que le pusiéramos que no iba a afectar a los que ya estaban. Y que le presentaba al pueblo. Se le hizo la corrección a la moción y aún así quedó con una votación de 4-1. Una señora regidora salvó el voto diciendo que ella no lo votaba porque quería que fuera a trámite de comisión, cosa que ya habíamos pedido nosotros, que se dispensara el trámite de comisión. Entonces ella fue lo que adujo. Entonces la votación quedó 4-1. Ella quería que fuera a comisión, pero al ir a comisión se complicaba de nuevo el asunto, porque si le llevábamos a comisión, igual la votación, necesitábamos en ese momento el apoyo de la comunidad para que pasara. Y lo sacamos y en firme, el acuerdo salió en firme. De ahí salió el comunicado de una vez para Setena de lo que estábamos haciendo. Ahora, Sofía, precisamente nos encontramos frente a una situación que se repite a nivel nacional. ¿Podríamos asegurar que estamos frente a una expansión de proyectos hidroeléctricos en nuestro país actualmente? Claro que sí, de hecho en el último informe del Estado de la Nación se señala puntualmente que por los proyectos hidroeléctricos los conflictos comunitarios han ido aumentando. ¿Y cuál ha sido la respuesta en la mayoría de las comunidades frente a esta situación de expansión de los proyectos? Bueno, hay muchísima resistencia de parte de las comunidades. Ahorita, bueno, el último proyecto que yo conozco es en el Río Naranjo, en Manuel Antonio, y desde ya la gente se está organizando y pidiendo apoyo para que el proyecto no avance. Don Álvaro, y tomando en cuenta que, como decíamos en el bloque anterior, en la zona norte han habido ya varios proyectos que se han ido desarrollando a lo largo de los años y que se siguen presentando propuestas de proyectos, ¿cuál es la importancia de que se dé esta moratoria en este momento de expansión de tantos proyectos? Sí, es que por ejemplo el río desaparece, en ese que quería desarrollar el PH Chimurria, imagínense que la profundidad de ese río hay partes donde es apenas de 50 centímetros, ellos dejan un 10%, o sea, dejarían nada, 5 centímetros, o sea, solo piedras quedarían. Y eso afecta mucho hasta peces que están en peligro de extinción, lo que es el Gaspar, todo eso lo afecta ya, cualquier variedad de aves, o sea, cantidad de aves, todo eso lo afecta en nuestro cantón. Igual ya el río deja de ser recreativo, ya no puede haber pesca, ya no puede ir a bañarse uno ahí a ese río. En fin, ¿qué le digo? Me quedo corto en eso, hay cualquier cantidad de cosas que son afectadas. Y don Álvaro, ¿existe actualmente en el Cantón de Upala, por ejemplo, personal técnico que esté capacitado para poder dar este tipo de permisos, asegurando que los riesgos van a ser los menos posibles? No existe, no lo tenemos y creo que la mayor parte de las municipalidades en el país carecen de eso. Entonces ellos muy fácil hacen los estudios, nada más lo que a ellos les conviene, y ahí todo está bien. Por ejemplo, se las ingenian hasta hacer para las audiencias públicas. Uno va a una reunión lo hacen firmar ahí y ya se les ingenia para decir que estaba de acuerdo. Esa persona estaba de acuerdo. De hecho, en esta última reunión que hubo, ya los vecinos ya están avispados y no firmaron, no le firmaron a las personas de la empresa que llegó a darle la charla, no le quisieron firmar. Igual estaban tomando fotos y pidieron que por favor no les tomaran fotos. Ya el pueblo está llegando a esos extremos de la inconformidad, porque ellos lo hacen muy fácil, llevan ya todos los permisos, a la municipalidad llegan todos los permisos aprobados. La municipalidad se expone hasta que le metan una demanda por no dar los permisos.
El municipio no puede hacer nada al respecto. O sea, la única herramienta es esta, pero nosotros hasta ahora lo estamos poniendo en práctica. Sofía, ¿y cuál es el riesgo de que este tipo de situaciones se den en la cual prevalecen a veces otros intereses por encima de las decisiones técnicas o de los criterios técnicos para la aprobación de proyectos en comunidades? Bueno, el riesgo ya lo hemos visto en muchas comunidades donde básicamente se han quedado sin ríos, ¿verdad? La otra vez, el día del Encuentro Nacional de Comunidades Afectadas por las Hidroeléctricas, se hizo un recorrido en la zona norte y la gente de la zona sur decía que ellos sentían que estaban yendo a un funeral de ríos, ¿verdad? Entonces el riesgo es muy grande, no hay un estudio de impacto acumulativo, entonces sobre un mismo río o sobre una misma cuenca se pueden hacer 2, 3, 4 proyectos hidroeléctricos porque se estudia cada uno individualmente y no las consecuencias de todos en su conjunto. Hay un elemento del concepto de ambiente que es el tema cultural, que en este país no se considera a la hora de dar permisos o licencias ambientales. Y como decía don Álvaro, ¿verdad? Los ríos son en este caso súper importantes para las comunidades, para pescar, para ir a nadar, y eso se está perdiendo. Y tal vez si hablamos un poco entonces, retomando lo que hemos mencionado ya en varios puntos del programa, ¿por qué es importante que se respete esta autonomía de las decisiones municipales, que es una decisión que representa en este caso una decisión de la comunidad? ¿Por qué es importante que se respete esa autodeterminación, esa autonomía municipal? Tal vez si entre los dos ayudamos a construir esta respuesta. Bueno, yo creo personalmente que es la expresión más cercana a la democracia, ¿no? El gobierno central se descentraliza justamente por eso, porque desde San José no se pueden atender las necesidades de Upala cabalmente. Entonces por eso está la municipalidad de Upala, que tiene que satisfacer los intereses y las necesidades de su comunidad, y que en este caso, como bien dice don Álvaro, la comunidad fue y le dijo a la municipalidad qué es lo que quiere. Entonces es ese respeto, ¿verdad?, a las decisiones comunitarias. Porque la autonomía no debería estar solo en el papel. Realmente los gobiernos locales deberían de poder decidir con lo que es de ellos. Nuestro cantón es muy rico en recurso hídrico. Imagínese usted que en esa segunda etapa del PH Canalete, me contaba una persona ahí que afectaron un naciente que generaba 400 litros de agua por segundo. Ahí donde dieron ese permiso. Y la ley de aguas, o sea, en 12 kilómetros lineales, en 12 kilómetros punto 45, la redonda tiene que ser un área de conservación. Y ellos llegaron a la comunidad y dijeron, no tiene ningún problema, pasa a 60 metros de donde está el naciente. Y la ley dice que son 200 metros. Si se dieran los estudios, esa ya de hecho no pasaría. Pero no existen los estudios. Entonces, la propuesta de moratoria va en eso, no se le está impidiendo nada a nadie. Sencillamente queremos que haya justicia, que se hagan los estudios si realmente puede, si aquello beneficia al país, si no afecta al cantón. ¿Por qué en vez de quitarle un 90%, por qué no le quitan un 10%? No habría problema para los ríos, todos tranquilos, si realmente le genera al país. Porque hasta eso le queda la duda a uno, porque ni siquiera es para que quede la energía en el país, tengo entendido. Entonces por ahí va el asunto. Yo creo que la municipalidad debería hacer esa autonomía que está ahí en el Código Municipal. Pero ahí nunca podemos ejercerlo. En la Constitución política. Y en la Constitución política. Sin embargo, en términos generales, hablamos de que esto en otros casos, que es lo que mencionabas vos, no se ha dado un respeto a esa autonomía, a esas decisiones municipales. Sí, bueno, en el caso de Pocosí ocurrió que la moratoria no tenía plazo. Entonces volvíamos a la discusión que teníamos antes de que si es indefinido tiene roces de constitucionalidad. En el caso de la de Guásimo, que sí estaba mucho más completa y mejor tratada, sí, la Sala Constitucional nosotros creemos que de una forma totalmente opuesta a lo que debió defender, la declaró inconstitucional. Incluso en el Ministerio de Salud de la región dijeron sí es necesaria esa moratoria y la Sala Constitucional se separó de eso.
Hubo discusión, no todos ni todas las magistradas estuvieron de acuerdo, hubo quienes se separaron del voto de la mayoría. Entonces, bueno, eso nos da a la vez un poco de esperanza, ¿verdad?, de saber que no es una discusión cerrada. Don Álvaro, y para cerrar el programa, ¿qué mensaje le daría usted a las comunidades que se encuentran en estos procesos de expansión de hidroeléctricas y de otros megaproyectos en sus comunidades y que se encuentran actualmente también resistiendo desde otros lugares del país? Que luchen, es la naturaleza, si no cuidamos lo que nos dejó Dios, o sea, es la madre tierra, es todo lo que tenemos que darle a nuestros hijos. Ahora, si seguimos como vamos, nuestros hijos ni siquiera, nuestros nietos ya no van a ver ríos en muchas partes del país. Bueno, muchísimas gracias a ambos, ya se nos acabó el tiempo del programa, pero de verdad gracias por participar y por ayudarnos a comprender un poco más esta situación de lucha y de resistencia que se están viviendo en las comunidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A usted las gracias. Y gracias a ustedes en casa que también nos acompañaron en este programa. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.